Continuamos, queridos hermanos, con nuestros estudios basados en el Evangelio según Lucas y en este caso vamos a considerar el capítulo 13, los versículos que van del 1 al 9. Repito, vamos a ver en Lucas el capítulo 13, los versículos del 1 al 9. Nos dice la palabra de Dios ahí en Lucas, el capítulo 13, a partir del versículo 1 hasta el 9, de esta manera. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vamos a orar pidiendo que Dios nos hable a través de este pasaje. Nuestro amado Dios, queremos darte gracias porque contamos con tu palabra para que nos ilumine sobre todos los aspectos de nuestra vida cristiana. Y ahora queremos rogarte que tú lo hagas a través de esta porción del Evangelio según Lucas que hemos leído. Te lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, en esta oportunidad vemos que Jesús nos enseña sobre la necesidad de un pronto arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Como hemos dicho en otras oportunidades, arrepentirse es hacer un alto en el camino y dar media vuelta para seguir otro camino. Implica un cambio de mente que lleva a un cambio de estilo de vida. El arrepentimiento implica un dolor frente al pecado que conduce a la confesión de ese pecado y que termina por el abandono de ese pecado. Eso es realmente arrepentirse. Y en este caso encontramos que el Señor aprovechó algo que le habían estado comentando algunas personas que se encontraban ahí para insistir sobre la necesidad de un pronto arrepentimiento. Él lo hace con base entonces en una experiencia que le cuentan y en otra experiencia que él saca a relucir. La que le cuentan a él tiene que ver con galileos ajusticiados cruelmente por órdenes de Pilato. Dice el versículo 1, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Aparece más clara la idea en la Nueva Versión Internacional que dice: en aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Esto tiene que ver con la idea de que se mezclara la sangre de ellos con la sangre de los animales que habían traído a sacrificar. Como dice en la versión popular Dios habla hoy, por aquel mismo tiempo fueron unos a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mezclado la sangre de unos hombres de Galilea con la sangre de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio. No se sabe mucho más que lo que dice acá, pero los comentaristas bíblicos que han tratado de investigar más a fondo suponen que, como en tantas otras oportunidades, algunos galileos se habían rebelado contra el poder imperial, el poder de Roma, y habían sido muertos por orden del procurador Poncio Pilato,
cuando ellos estaban prontos a sacrificar como un acto de adoración los animales que habían llevado con tal fin. Entonces el Señor Jesucristo, ante esto que ellos le cuentan, que algunos le cuentan, Él también cita otro caso, un caso parecido que podría provocar desconcierto. Dice, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿no? Se supone que puede haber una conexión entre los dos hechos, que realmente los galileos se habían rebelado porque Poncio Pilato había querido utilizar parte de la ofrenda del templo para la construcción de un acueducto. Y resulta que se supone que esos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé habían estado trabajando en este proyecto, y por eso la gente, cuando supo de su muerte, creyó que habían sido castigados por Dios por estar apoyando el proyecto de un pagano. El asunto es que el Señor aprovecha estas dos experiencias para transmitir dos enseñanzas espirituales que se desprendían de ellas. La primera la encontramos en el versículo 2, en los versículos 2 y 3, ¿no? O 2 y la segunda parte del 4, que dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y en el caso del ejemplo que él pone, dice más o menos lo mismo. ¿Pensáis que eran más culpables esos 18, ¿no? Los cuales él había referido, que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Realmente el Señor ataca un error común que también es abordado por el capítulo 9 del Evangelio según Juan, cuando le preguntan a Jesús si había un hombre ahí que era ciego, si lo era por sus propios pecados o como consecuencia del pecado de sus padres. Ambos hechos nos remontan a Job, que hace poco estuvieron estudiando los adultos menores con Dorín en las clases de la Escuela Bíblica Dominical, y todos sabemos que los amigos de Job pensaban, si Job sufre tanto, debe ser porque detrás de la fachada de hombre justo es un gran pecador. Y realmente no era así, ni es así, ni será así. Todos los seres humanos somos pecadores, y no necesariamente el hecho de enfrentar más sufrimiento implica que seamos más pecadores que otros. Y esto es lo que el Señor quiere aclarar de una manera muy, pero muy bien fundamentada, ¿no? Él va a establecer una negación rotunda. En ambos casos comienza diciendo no, ¿no? Y acá, inmediatamente después, viene la otra lección. Si no hay arrepentimiento, el resultado es muerte espiritual. En el primer caso dice, en el versículo 3, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y en el caso de los de Siloé está en el versículo 5. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, acá se está refiriendo a la muerte espiritual, a la muerte que viene como castigo ante el pecado que no ha incluido un arrepentimiento en los términos que hemos indicado antes, en aquellos términos en que hemos explicado lo que es arrepentirse. Que realmente el arrepentimiento es uno de los conceptos fundamentales de la fe cristiana. Por algo el apóstol Pablo, cuando ante los líderes de Éfeso, según el libro de los Hechos, estuvo haciéndoles ver que él había anunciado todo el consejo, la palabra de Dios, dice que este incluía arrepentimiento para con Dios y fe en Jesús. Es decir, las dos cosas van de la mano, el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero no llega hasta acá nuestro tema de hoy, sino que incluye una parábola.
Y realmente muchos han ido viendo como dos temas distintos, lo abordado en los versículos del 1 al 5 con esto que aparecen del 6 al 9, que incluyen la parábola, pero realmente, tal y como lo plantea la Nueva Versión Internacional y algunos comentaristas, forma parte del mismo asunto, del mismo tema que se aborda. En este caso, vamos a ver que a esta manera tan brillante con la que el Señor había aplicado lecciones espirituales a hechos que habían estado sucediendo hacía poco, lo cual nos muestra que el Señor Jesucristo estaba informado de lo que estaba pasando. No hay nada en él que nos haga pensar que se aislaba de la gente, ignoraba lo que sucedía alrededor, justamente cuando se dio el tiempo de mayor oscuridad espiritual en el cristianismo durante la Edad Media, cuando mucha gente se encerraba en los monasterios para huir del pecado, se cometieron atrocidades en esos monasterios, lo cual demostró que no es el camino. Por eso es importante el que nosotros, por un lado, estemos llenándonos del mensaje de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo estemos al tanto de lo que sucede a nuestro alrededor para ver de qué manera interpretar a la luz de la Biblia lo que está pasando y aún encontrar respuestas a los problemas que estamos viviendo a la luz de lo que Dios nos dice en su revelación. Pero en este caso dice el versículo 6, a lo que había hecho en el diálogo anterior, Jesús quiso añadir una parábola. Dice, por eso dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Según nos dicen los comentaristas, era frecuente el sembrar una higuera en un viñedo, ¿no? Fíjese que dice plantada en su viña, ¿no? Y nos dicen los expertos que estos frutos eran tan pequeños que realmente había que venir y fijarse bien para ver si había tales frutos. Por eso dice, vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y acá viene algo que es muy importante, y es que esta higuera mostró una esterilidad prolongada. Dice el versículo 7, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Muchos interpretan que acá está pensando el Señor en el pueblo de Israel, simbólicamente a través de esta higuera, que también se ha dicho, si ustedes recuerdan, aquellos que han seguido los estudios bíblicos de hace varios años, recordarán que cuando estudiábamos Marcos hace varios meses atrás, veíamos cuando el Señor buscó fruto y no lo encontró, que maldijo la higuera y realmente después se secó totalmente. Y muchos pensaban, ¿cómo puede ser que el Señor se haya valido de su poder para hacer semejante cosa? Y la respuesta que dan muchos estudiosos de la palabra es, él usó esto como un símbolo, que así como realmente esa higuera no daba fruto, así el pueblo de Israel perdería la bendición de ser el pueblo de Dios y sería reemplazado por otro pueblo, el pueblo que integramos judíos y gentiles en las iglesias de Jesucristo a partir del momento en que cambió todo, cuando el Señor a través de su resurrección demostró fehacientemente quién era y ascendió a los cielos posteriormente. Y entonces acá viene lo que parece lo más natural, lo más lógico. El dueño de la viña, ¿no?, del viñedo, dice, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Como dice la versión popular, córtala, pues ¿para qué ha de ocupar terreno inútilmente? ¿No? En la Nueva Versión Internacional dice, córtala, ¿para qué ha de ocupar terreno? ¿No? Realmente el terreno hay que usarlo para algo que dé fruto, que dé buenos resultados. Sin embargo, acá hay algo que sorprende, y es que él entonces respondiendo le dijo, ¿no?
Se refiere al viñador. Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. O sea, Señor, démosle una oportunidad más. Como dice la versión popular, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojarle la tierra y a echarle abono. Y la verdad de las cosas es que esto es lo que Dios ha hecho en la historia de la humanidad, con todo ser humano. Darle una segunda, una tercera oportunidad para ver si cambia. Darle la oportunidad de que escuche más el mensaje de su palabra, para que se rinda a la voluntad divina y entonces pueda ser perdonado, o sea que proceda al arrepentimiento. Por eso la relación con los versículos anteriores. Pero esta oportunidad no es prolongada indefinidamente, sino que debe tener un punto final. Por eso la advertencia del versículo 9 es muy importante. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Lamentablemente va a haber gente que va a perderse, que va a condenarse, que va a ir al infierno, porque rechazó una y otra vez el mensaje de la palabra de Dios y llegó el momento en que se acabaron las oportunidades. En el caso de los cristianos, no vamos a sufrir perdición, condenación eterna, si realmente hemos nacido de nuevo, pero sin duda alguna nos perderemos grandes bendiciones si no actuamos como debemos actuar en el momento en que debemos hacerlo. Por eso esta es una doble advertencia a los que todavía no han tenido un encuentro personal con Cristo, para que lo tengan lo más pronto posible, y los que sí lo hemos tenido, para que demos fruto conforme a la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga entonces, queridos hermanos, para que podamos aprovechar estas enseñanzas sobre la necesidad de un pronto arrepentimiento, y por un lado nos arrepintamos nosotros de nuestros propios pecados, no solamente lo malo que hacemos, sino el bien que dejamos de hacer, no solamente porque cometemos pecados groseros y evidentes a todos, sino también por los pecados del Espíritu, como dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios, que realmente el Señor limpia también nuestro corazón y nuestro espíritu, nuestros pensamientos y sentimientos, y nos perdona los pecados de omisión, o sea, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de servir a Dios, cuando dejamos de dar testimonio, cuando nos alejamos de la comunión del pueblo de Dios. Vamos a orar pidiendo que esto sea así, y también que eso lo hace nuestro propio arrepentimiento, podamos nosotros ser instrumentos para llevar al arrepentimiento a quienes todavía no se han convertido. Padre amado y bendito, gracias por estas enseñanzas, a que queden grabadas en nuestra mente y corazón, y desde ahí puedan guiar nuestra vida siempre. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.